lo escribí. Se llama fase 2. Sí. Fase Listo, 2, comprensión de trabajo colaborativo. Sí, exactamente. Fase 2, comprensión de trabajo colaborativo y participación individual en el foro. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro proceso. En un ratico. Listo. Espérenme un segundito, por favor. Estoy. Listo, entonces podemos dar inicio. Entonces, nuevamente, mi nombre es Julián Insuasti, soy tutor de psicología evolutiva en este CIPAS o comprensión, ¿cierto? Digamos de la actividad, vamos a trabajar todos los que es relacionado con las entregas, tanto de forma individual, que son los aportes significativos en el foro, como la construcción del trabajo colaborativo. Entonces vamos a hacer la presentación. Sí me gustaría que las personas que puedan prendan su cámara y se presenten, ¿no? Eso sería muy importante para nuestro grupo, ¿no? Entonces no sé si nos quiera colaborar Ledis, que comenzó su participación en la presentación, o Zenaida, o Lina Paola, o Mónica, o Karen, no sé quién quiere comenzar. Buenas tardes, tutor y compañeros. Listo. ¿Quién más quisiera hacer la presentación? De pronto su nombre y la expectativa con respecto a psicología evolutiva. Mi nombre es Leis Adiela Díaz, pertenezco a la zona Centro Sur, evalué del Bordo Cauca. Mi expectativa frente al curso pues es aprender y desarrollar un buen trabajo. Gracias. Listo, estamos como calladitos. ¿Quién más nos quisiera compartir su nombre y la expectativa que tiene frente a nuestro curso de psicología evolutiva? Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Mónica Alexandra Ledesma. Pertenezco a la zona UDR del Bordo. Y mi expectativa sobre la psicología evolutiva es adquirir el conocimiento necesario para poder ponerlo en práctica después. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces yo creo que con dos compañeras que hicieron la presentación vamos a dar inicio. Obviamente, pues antes vamos a tener unas reglas, ¿cierto? De este encuentro, de este CIPAS. Primero, pues que vamos a realizar una presentación, después vamos a realizar las preguntas, ¿sí? Hoy tenemos una horita, pues, de nuestro CIPAS, porque ustedes están citados a partir de las 4 de la tarde a la web conference. Ahí se va a explicar la parte teórica, ¿listo? Estimados estudiantes. Entonces, hoy, pues, fue que nos surgió con unos compañeros, sí, del curso de psicología evolutiva, de unos estudiantes, los cuales tienen algunas preguntas con respecto a cómo se debe iniciar el proceso de los aportes, cierto, individuales frente al foro
como también la construcción del trabajo colaborativo de la fase 2 de infancia y adolescencia. Entonces, vamos a tener esas reglas de juego porque en la web conference se van a tratar muy puntual el tema teórico, ¿sí? Con respecto a, digamos, a las teorías que estamos avanzando en las lecturas. Entonces, hoy es simplemente la dinámica para reconocer cómo debemos entregar nuestro trabajo colaborativo, vuelvo y repito, y los aportes significativos en el foro, porque siento que de igual forma algunos estudiantes todavía presentan alguna confusión y pues era importante lo antes posible aclarar esas dudas. Entonces, no sé si alguien tenga duda en este momento frente a eso, frente a lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces creo que todos estamos bien, no hay ninguna duda, ninguna inquietud, entonces vamos a iniciar con la presentación. Por favor, ustedes me pueden manifestar si están visualizando. Sí, profe. Sí. Nos fue la pantalla. ¿Sí me escuchan, estimados estudiantes? Sí, tutor, ahora sí, no se escuchaba nada, pero ya. Ya, listo, qué pena es que se... Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, ustedes me verifican si pueden visualizar, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí se puede visualizar la pantalla? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Listo, ahí podemos ver la pantalla. Sí, señor. Listo. ¿Alguien me puede rectificar qué dice en la pantalla? Dice CIPAC, unidad 2, fase 2, comprensión de
de entrada, trabajo colaborativo y participación individual en el foro. Listo, vale. Muchas gracias. Entonces, sí, vamos entonces a nuestra Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXAC, curso de Psicología Evolutiva. Este CIPAS es la unidad 2, fase 2, comprensión de entrega de trabajo colaborativo y participación individual en el foro. ¿Listo? Bueno. Dentro de la guía de actividades, ¿cierto, estimados estudiantes? Nosotros encontramos dos cuadritos, ¿sí? El primer cuadro es el que tiene que ver con el autor, las teorías principales, premisas y perspectivas, y la tercera es en qué etapa o estadios del desarrollo, según la teoría, se aplica. Entonces, aquí lo que nosotros debemos colocar ya no referencia el autor, en este caso Freud, Piaget, Erikson, Conrad, Colbert, Bowlby, Vygotsky, Brown, pues para abreviarlo un poquito, y el tema de desarrollo físico. Con respecto a las teorías, principales premisas y perspectivas, estimados estudiantes, ¿qué nosotros deberíamos colocar en esta partecita? ¿Quién me quiere decir? Sí, los escucho. Tutor, ¿me escucha? Sí, ¿sí me escucha ahí? Sí, es que estoy de moto, por eso no me puedo hacer la presentación. No, aún no puedo prender la cámara. Ya. Pues No, ahí no, en no. en la segunda, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, En el cuéntame un segundo poquito en corto. cuadro va la En- teoría, ¿no? Y pues los principales conceptos de la teoría, o así lo he ido desarrollando yo. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdón, cerramos el micrófono, hacemos la intervención y cerramos el micrófono para que no haya ningún ruido. Entonces, sí, correcto, estimada estudiante. Nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis y comprensión de las lecturas que nosotros hemos hecho. A veces nosotros queremos simplemente colocar, copiar y pegar, y no ese es el concepto. El concepto que nosotros debemos hacer es realizar un análisis, ¿cierto? Una comprensión y escribir aquí qué es lo que para nosotros, ¿sí? Parece, según las lecturas que hemos realizado, que dice Freud. Entonces, por ejemplo, ¿quién me quisiera decir qué nos comenta Freud? Bueno, estamos como calladitos, ¿no? Bueno, entonces voy a proseguir, ¿listo? Entonces Freud, para hacerlo mucho más con síntesis, con presentación, un reconocido psicólogo que nace en 1856 a 1939 y nos habla sobre la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces ahí, pues él nos da a conocer sobre el estudio de las etapas primarias del desarrollo humano, ¿sí? En donde se menciona, por ejemplo, el tema de la etapa, y ahí pasamos, ¿cierto? A la etapa oral. ¿Qué otra etapa nos habla Freud? ¿De qué otra etapa? La etapa de la niñez. Sí, pero él nos habla, ¿cierto? ¿De cuántas etapas o fases? En este caso, etapas. También. Exacto. ¿Cuántas serían? Entonces son 5, ¿cierto? Entonces voy a nombrar 2 porque si no estaría haciendo el trabajo. Entonces, la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Entonces, por ejemplo, entonces la etapa eh, oral, ¿sí? Va hasta el año. ¿Y qué nos dice esa etapa oral? ¿Quién me quiere compartir? A ver, quiero escucharlos, estimados estudiantes. Ya hicimos el video en la primera fase y los miré muy, pero muy comprometidos, ¿no? Entonces, a ver, ayúdenme. Tutor, es que ¿Sí? no sé si me escucha mucho viento, qué pena.
Es la ¿Cómo, fase perdón? oral que, no sé si se escucha mucho viento, la verdad. Yo quiero participar, pero estoy trabajando todavía, entonces te cuesta un poco. ¿Cómo? No, no le escucho bien, no se le escucha muy bien. No, es que estoy trabajando y pues quería participar, pero no sé si el viento me ayuda. Ah, ya. No, tranquila, no, no se preocupe. Entonces, ¿quién nos quiere compartir qué dice la etapa oral, por ejemplo? En la etapa oral, él nos habla Sí, sobre el placer sexual, está ligado a la excitación que provoca en el primer término, por ejemplo, el acto de la sí. alimentación y no me acuerdo más. Sí, la succión, por ejemplo, al masticar, al Ajá, morder, ¿cierto? ajá, sí, señor. Ajá, la hora que en la alimentación que genera las relaciones de la boca del niño o la niña con el Del mundo. bebé. Sí, se te fue un poquito el volumen. Bueno, sí me escuchan, Hablaba, por ¿verdad? ejemplo, una parte Sí, que me llamó la sí, atención. Por ejemplo, yo lo asocio como, porque tengo una bebé, entonces a ella en sí. cierto tiempo le colocamos el chupete, entonces él también habla sobre esa parte, lo que genera el chupeteo de cualquier objeto en el niño. Exactamente. Entonces nos habla de esa etapa oral, de la etapa anal, de la etapa fálica, ¿cierto? Entonces nos habla de esas etapas sexuales de la teoría psicoanalítica. Entonces, ¿dónde van esas irreferenciadas? ¿En las principales teorías o aquí en el cuadrito donde dicen etapas, estadios del desarrollo según la teoría se aplica? ¿En qué cuadrito iría? En el segundo. ¿En el segundo o en el tercero iría las etapas? Si nosotros manifestamos que en Freud son las principales teorías, es el análisis, la comprensión de las lecturas, ¿será que aquí en las principales teorías van las etapas o irían en el número 3 que nos manifiesta aquí en qué etapa o estaría del desarrollo podemos darlas a conocer? ¿En cuál estarían entonces esas etapas En el de número Freud? 3, profe. El 3. El número 3 exactamente. Miren, estimados estudiantes, es que aquí hay la confusión y por eso era indispensable que nosotros realicemos este CIPAS, porque si Freud nos habla de esa teoría psicoanalítica, de donde nosotros hemos dado un análisis y decimos, por ejemplo, que es el estudio de las etapas primarias del desarrollo del ser humano, ¿sí? Donde se menciona que es un contexto sexual ligado, por ejemplo, a todo el tema del desarrollo humano. Entonces, aquí estarían esas etapas, oral, anal, no, estarían ubicadas en el número 3, ¿cierto? Aquí, con una breve explicación de cada etapa. Lo mismo tenemos que proseguir para Piaget. ¿Y Piaget qué nos dice en sus principales, digamos, premisas o perspectivas? Entonces, Piaget, ¿será que nos habla también del tema sexual, analítico, ahora de otro tema, de otra teoría? ¿Sí? ¿Las escucho? Entonces, Piaget, sí me escuchan, ¿verdad? Estimados Sí, estudiantes, listo. Entonces, voy a continuar. Entonces, Piaget nos habla del desarrollo cognitivo. Entonces, tenemos que diferenciar todos los autores, no todos hablan de lo mismo. Cada uno tiene sus aspectos, sus teorías diferentes, sus principales premisas. Entonces Piaget nos habla del desarrollo cognitivo. Y entonces él nos habla de que obviamente de estudiar el cambio, por ejemplo, del pensamiento, que surge a través del tiempo y
acá también nos habla, pero no son de etapas, ¿sí? Sino son de estadios, no, sino estadios. ¿Listo? Por ejemplo, nos habla del estadio sensoriomotor, que es desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. ¿Y qué nos dice ahí, por ejemplo, en ese estadio? Entonces, que los niños utilizan los sentidos de la vista, audición, olfato, por ejemplo, el gusto, el tacto, como también las habilidades motoras, como caminar, saltar, correr, ¿cierto? Esa es la explicación que nosotros debemos realizar. Otro, por ejemplo, estadio dentro de ese número 3 en Piaget, se habla del estadio preoperacional de los 2 a los 7 años, ¿cierto? En los procesos de simbolización. Estadio de las operaciones concretas, ¿sí? De los 7 a los 11 años. Y obviamente el estadio de las operaciones formales, que son de los 11 a los 12 años, donde ya el adolescente pues puede realizar operaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces miren que aquí podemos escribir en Piaget lo que nosotros analizamos de la teoría y acá irían los estadios, ¿cierto? En el punto número 3. Lo mismo estaríamos hablando para Erickson. Entonces, ¿quién me quiere decir que nos habla Erickson? Erickson nos habla sobre el desarrollo de la personalidad del niño y la edad adulta. Y entonces nos habla, ¿cierto?, de esa teoría del desarrollo psicosocial. Entonces, él nos habla, por ejemplo, obviamente, de cómo es esa persona frente a lo social, cómo es ese niño, ese adolescente. Y entonces también, eh, pues, Erickson nos habla de unas etapas. ¿Cuál sería una de las etapas? Entonces sería, por ejemplo, la confianza versus la desconfianza, ¿no? Ese sería una de las etapas, como de la autonomía versus la vergüenza, que es de los 1 a los 3 años. La iniciativa versus sentimiento de culpa de los 3 a los 6 años. Sí, y así sucesivamente, pues también nos habla de que existen unas etapas, ¿sí? Conrad. Entonces, Conrad obviamente también nos habla de la teoría etiológica, ¿sí? Él afirma el comportamiento está fuertemente influido por la biología. Entonces, también ese es un análisis según las lecturas que nosotros estamos realizando. Aquí de pronto en Conrad no encontramos, ¿cierto? De pronto etapas o estadios, ¿sí? Entonces podemos colocar que no aplica. Y lo mismo para todos los autores que nosotros tenemos, ¿sí? Como Kohlberg, Browley, Vygotsky, la teoría ecológica de los sistemas de Bohm, ¿sí? Y el desarrollo físico. Entonces, características del desarrollo físico. Entonces, el desarrollo físico son esos cambios que se dan desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema en el niño, ¿cuál sería ese cambio? El tema del peso, ¿cierto? Un niño pues comienza con un peso, ¿sí? Y según van aumentando los años, pues se va viendo el crecimiento, tanto en estatura como en peso, ¿sí? Los cambios en la adolescencia, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos cambios que nosotros, por ejemplo, hemos visto en nosotros como adolescentes? ¿Quién me quiere compartir? La Sí. estatura, el peso. Ujú. La estatura, el peso, ¿cierto? El Esos son cambio de los voz. cambios. Exactamente. Entonces esos serían los cambios, ¿cierto? Entonces esos son los que nosotros debemos visualizar aquí en nuestros cambios a través de desarrollo físico o las características del desarrollo físico. Obviamente después está, si hay alguna duda, alguna inquietud,
Profe, o sea que en el desarrollo físico lo único que debemos de colocar es los cambios que se ven digamos, en el de niño a joven, a la adolescencia. Exactamente, a la adolescencia, porque no nos olvidemos que en estos momentos lo que nosotros estamos abordando es infancia y adolescencia. Nosotros todavía no entramos a una fase 3, ¿no? Donde la fase 3 es la que ya nos da el componente del desarrollo de la adultez, la vejez, muerte y duelo. Entonces, ahorita apenas estamos en la etapa, en la fase 2. ¿Listo? Entonces, sí, Listo. solamente características de la infancia y de la adolescencia. Obviamente, miren que en este cuadro, sí, cuéntame. Entonces, en los autores que nos dijiste le colocamos no aplica a los que no tienen etapas, que fueron los últimos. Eh, Solo le colocamos no exacto. aplica y ya. Solo explicamos Solo no los dos aplica, primeros, de tres solo primeros. explicamos los que, obviamente, los que apliquen, ¿no? Ah, Por eso listo. es que, sí, por eso es que yo voy a dejar hasta ahí, porque es que necesito, estimados estudiantes, que hagamos una lectura activa, ¿sí? Por eso os vamos a dar el día de hoy también unas pautas para que ustedes puedan leer, ¿sí? Pero es necesario hacerlo, ¿sí? Porque si no, a veces solo me queda en la teoría y cada teoría, miren ustedes que tienen unas etapas, ¿cierto? Unos estadios. Entonces ahí, claro, obviamente, donde sí existan, pues vamos a colocarlas. Donde no, pues no aplica, ¿sí? Listo, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, igualmente, miren que aquí nosotros tenemos el análisis del caso Ana, pero para eso vamos a dar primero unas pautas, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas de lectura sobre el caso Ana? No te abrume, o sea, leamos con precisión, ¿cierto? Y por momentos. A veces queremos y nosotros se nos va el tiempo y queremos hacer en un día la entrega de todo nuestro trabajo. Yo les entiendo que a veces los tiempos son difíciles, ¿no? Por el tema del trabajo, las ocupaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, y por eso es que tenemos que dejar tiempos de lectura, ¿no? Leer el prólogo e introducción de las lecturas. A veces simplemente nos vamos es al punto y no leemos todo lo que necesitamos leer, y a veces por eso es que quedan dudas e inquietudes. Tomar apuntes mientras lee, y eso es algo importante, hacer cuadros sinópticos, ¿no? Donde nosotros evidenciemos todo lo que nosotros hemos identificado, ¿cierto? Hemos analizado, hemos comprendido de las lecturas. Identificar las temáticas, ¿sí? Algo que nosotros a veces no hacemos, es identificar, por ejemplo, en el tema de los autores, ¿sí? Si es Freud, pues tenemos la teoría psicoanalítica, esa es la temática, ¿cierto? Si es Piaget, ¿cuál sería? Entonces sería la cognitiva. Entonces, analizar los personajes, ¿sí? Los personajes, pues, tienen su edad, su sexo, tienen su descripción, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que debemos tener. Prestar atención al estilo de la narración, cómo se narran los hechos, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos tips, pues nosotros lo que hacemos aquí dentro del análisis de caso es simplemente ir colocando todo lo que nosotros comprendemos frente al caso, en este caso de quién, de Ana, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambios, por ejemplo, físicos, individuales tenemos desde la infancia y en la adolescencia de Ana? ¿Quién me quiere decir? Quisiera que me compartan la información, estimados estudiantes. Ayúdenme. ¿Qué cambios físicos? Pues Sí, estatura,
que de pronto uno cuando de niño uno a veces es flaquito y cuando ya llega a la adolescencia se puede engordar. ¿Qué El más? ensanchamiento de las caderas en las chicas, ¿cierto? Cuando llegan a su edad de adolescencia, ¿verdad? El cambio en su Sí, aspecto físico, en el tono de voz, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos recoger aquí. Obviamente ustedes me dicen, pero es que ahí no lo manifiesta, pero es que es algo que a todos nos va a suceder, ¿cierto? Esos cambios y todos los hemos representado. Entonces, tenemos que colocarlos tanto en la infancia como en la adolescencia. Igualmente en el tema de los psicosexual, entonces desde Freud, ¿cierto? Entonces aquí obviamente, por ejemplo, podemos colocar que Ana se alimentaba, por ejemplo, con leche materna hasta los 8 meses, ¿cierto? Entonces miren que ahí había la etapa, ¿cuál sería? La etapa oral, profe. Exactamente. Entonces lo cognitivo desde Piaget, entonces, por ejemplo, a los 2 meses comienza a hacer sonidos como de agú, ¿cierto? O repite estos sonidos, presta atención a la voz de la madre, entonces también empezamos a ver una de las, ¿cierto? Etapas que nos habla Piaget. Desde Erickson, ¿cuál sería? Entonces, por ejemplo, Confianza por sí, desconfianza. que ella exactamente. empezó a tener amigos en ese tiempo. Y era tímida, ¿no? Entonces también desde la parte psicosocial, ¿no? Permanecía a veces sola, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, Sí, tutor. profe. Bueno, entonces de las teorías etiológicas de Cornell y Bowley, por ejemplo, Ana a sus 2 meses de edad presta atención a la voz de su madre, en el cual miraba el rostro de su madre mientras hablaba, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos nosotros reconociendo en esta partecita. ¿Sí? Y la teoría ecológica de los sistemas. Entonces, de 4 a 6 meses inicia la sociabilización, perdón, la socialización, emitiendo sonidos. Responde y disfruta de las caricias, sobre todo de los estados de ánimo de la madre. Entonces, miren cómo en cada cuadrito de cada teoría nosotros podemos relacionar, ¿cierto? Lo que hemos leído, lo que hemos comprendido con la situación de Ana, ¿cierto? Desde la infancia, como también desde la adolescencia. Entonces, ese es el análisis y la comprensión que nosotros debemos realizar en este cuadrito. ¿Listo? Hasta ahí, ¿sí hemos comprendido? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí hay un... Sí, Una sí. preguntita, es que ahorita que usted explicó lo del último cuadro donde dice desarrollo físico, me quedé sin señal. ¿Me puede explicar por favor esa parte? En el ¿Cuál, primer perdón? cuadro, donde dice los ¿De autores, desarrollo físico? las teorías. Sí, señor. Mm, Desarrollo físico, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Sí, entonces aquí en desarrollo físico son los cambios a nivel de la infancia de Ana como de la adolescencia. No nos olvidemos que en esta fase número 2 simplemente es infancia y adulta, la edad adulta, porque aquí no lo solicita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la infancia lo que decíamos, esos cambios, por ejemplo, que a todos digamos, hemos pasado es por el cambio, digamos, en el peso, en el tamaño, cuando es un bebé a un niño de unos 2 añitos, entonces ya el niño tiene otra contextura, inclusive ya puede caminar, el peso cambia, ¿cierto? Digamos, el tema de su rostro, de su cabecito también cambia. En la adolescencia, entonces los cambios en las chicas, por ejemplo, se ensanchan las caderas, ¿verdad? Aumento de peso,
el tono de su voz. Entonces hay cambios significativos tanto en la infancia como en la adolescencia y esos son los que nosotros debemos referenciar en este cuadro. ¿Listo? Sí. Sí, estimada estudiante, ¿sí me comprendió? Todo bien, lo que pasa es que tengo que ¿Listo? responderle porque el viento no voy a hablar muy bien. Muchas gracias. Sí, no te escucho muy bien, qué pena, está como un poquito listo. Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda, inquietud con respecto a estos dos cuadros? Muchas gracias por la explicación. Sí, No, profe. listo. Bueno, entonces, la duda o inquietud que existe es si en este primer cuadro y este segundo cuadro del caso de Ana se deben, digámoslo, presentar en el foro. Sí, los dos cuadritos los debemos presentar en el foro. Los dos cuadritos desarrollados con sus respectivas normas APA y en formato PDF, porque es que nosotros digamos, dentro del foro a veces lo presentamos en un solo escrito y a veces la letra cambia, ¿cierto? A veces se cortan las palabras. Entonces los dos cuadritos son los que deben ir presentados digamos, en nuestro foro, ¿ya? De forma individual, de forma individual. ¿Listo? Hasta ahí comprendido. Profe, entonces el cuadrito lo hacemos, digamos, en Word, lo convertimos a PDF y lo publicamos en el foro. Eh, lo publicamos en el foro. ¿Listo? Yo creo que todos los estamos haciendo de la misma forma, pero si alguien no lo ha hecho, por eso quedan estos días, pues para que pueda modificarlo. ¿Listo? Entonces ya habiendo realizado este proceso, o sea, de subirlo a nuestro foro de forma personal, pues ya nosotros tenemos nuestro tema de trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces este trabajo colaborativo pues tiene un compilador, un revisor, un evaluador, uno de entregas y una persona de alerta. Compilador es el que consolida el documento, revisor es el que se asegura que el documento pues esté bien, el evaluador asegura que el documento cumpla con la rúbrica, o sea, con lo solicitado. El de entregas pues es las alertas sobre los tiempos de entrega. ¿Sí? Y las alertas aseguran que la información o novedad respecto al trabajo lleguen al grupo y a comunicar que éste haya sido enviado, ¿no? Entonces, lo tenemos que tener claro, ¿ya? En Doctor, algunos, ¿sí? doctor, disculpe. Y si es en algún caso los compañeros, o sea, uno no los puede ubicar porque uno trata de todos los medios, pero ellos no se conectan o algo. Por ejemplo, en mi grupo, pues sí, una compañerita que está ahí, incluso es de mi grupo, y pues nosotras sí siempre estamos en contacto, pero del resto, de los otros dos no sabemos nada, entonces hay uno que puede hacer. Claro. Porfa, en esas situaciones es muy indispensable que se tengan los pantallazos, digamos, de todo lo que se ha tratado de realizar y pues por alguna situación no hemos podido contactarnos con nuestros compañeros. Sí les solicito que eso me lo puedan enviar, digamos, en el mismo foro, ¿no? Para que podamos tener esa evidencia a la hora de evaluar de que pues hubieron estudiantes que hicieron el proceso colaborativo y otros no, ¿sí? Pero el trabajo tiene que, así sean dos personas, hay veces que inclusive habrá una persona que lo tiene que entregar solo, ¿sí? Porque los demás compañeros no responden. Entonces, ahí en esas excepciones sí nos toca hacer, pero con evidencias. Porque acuérdense que a veces decimos no, y faltando 2 o 3 días el compañero
pues se presenta. Entonces hay que manifestarle, mira, tú no has hecho el proceso, tienes que comunicarte con nuestro tutor, porque nosotros ya hemos venido avanzando en varios días, hemos trabajado, ¿cierto? Hemos recopilado esa información. Entonces, pues no sería justo que esta persona simplemente se lo agregue al trabajo sin él haber hecho nada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, en ese caso sí, pues sería de enviar esos pantallazos, ¿no? Bueno, nosotros para el trabajo grupal tenemos que tener dos cositas o dos principales puntos importantes, le digo yo. El primero es que nuestro trabajo es colaborativo, participativo, que se basa en encuentros que deben hacer nuestros estudiantes, ¿sí? Y el hecho es copilar esa información, no es copiar y pegar, ¿no? A veces tenemos ese, digamos, ese punto y a veces lo que hacemos es que copiamos los cuadros que hice yo, copiamos los cuadros que hizo mi compañera y después copiamos lo de la otra compañera. No es así. Copilar es a organizar que esos cuadros tengan la información del compañero A, del compañero B y del compañero C, ¿sí? La información, no todas las personas pensamos lo mismo, ni no todas las personas analizamos lo mismo, ¿sí? Todos tenemos diferencias, entonces por eso es copilar, es introducir la información que no está explícita en el documento. Entonces por eso es que nos tenemos que reunir en espacios que ustedes miren. Hay muchas herramientas, inclusive hasta WhatsApp web lo podemos añadir, ¿no? Con el tema de conversación grupal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Ejemplo, si una compañera pues nos habló de la etapa, cierto, de Freud, de la etapa oral, pues no podemos volver a repetir en un documento la misma etapa oral, sino que vamos a copilar la información de un ejemplo, etapa, ¿cuál otra sería? En Freud. Etapa anal. Marica, Exactamente. Entonces, sería, ¿cierto? El aporte que otro compañero ha hecho, ¿cierto? Si hace falta que dijo, por ejemplo, en la etapa oral dijo de objetos, por ejemplo. Hay otra persona que diga, no, mira, es que también la etapa oral también es con los alimentos, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, si miran cómo se va compilando un trabajo, ¿sí? Entonces, para copilar necesito que ese trabajo es colaborativo, ¿sí? Es coordinar para que tengamos esos encuentros y podamos desarrollar esas acciones. ¿Listo? ¿Comprendido hasta Profe, ahí? Ujú. ¿Sí? Ya que es como unificar la información que nosotros entregamos en el foro, digamos que sea diferente y en uno solo colocarlo toda la Sí. información. Sí, pero no que sea diferente, sino como les digo, ¿no? Un ejemplo es lo de Freud. Freud dice, listo, vamos a hablar todos de Freud, listo. Entonces, Freud, la etapa oral. Entonces, yo dije en mi etapa oral, en mi cuadrito, dije que era el tema de la satisfacción con los objetos, por ejemplo, con los objetos, digamos, muñequitos, ¿listo? Para un ejemplo. Pero para mí, para el otro compañero X, él me dice, no, mira, pero para mí también son los alimentos. Entonces, los dos no visualizaron la misma información, pero puede ir copilada en un solo documento. ¿Qué dicen ustedes? Ah, listo, profe. Sí, porque es diferente. El uno habló de los objetos, el otro habló de la comida. Miren, entonces son dos informaciones que podrían ir en ese documento. Eso se llama copilar, ¿no? Y recopilar. Entonces, ese es el trabajo colaborativo que nosotros debemos realizar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno,
Entonces, el compilador consolida el documento final con el aporte de todos. El nombre del documento debe aparecer de la siguiente manera. Entonces, fase 2, grupo, el grupo que ustedes pertenecen. Y eso sí es bien importante porque a veces aquí se nos presentan dos situaciones. No escriben el grupo, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿y este grupo cuál es? Entonces, por favor, fase 2, grupo, podemos ponerle 265, 235, el que ustedes pertenecen. Y este documento tiene que incluir una portada con los nombres de los participantes, introducción, objetivo, cuadro de teorías, cuadro del caso ANA, conclusiones y referencias. Deja el trabajo listo en el foro antes de los 3 días. Ustedes saben que después, digamos, antes de los 3 días, perdón, pues no puedo hacer retroalimentaciones. Entonces, si gustan, lo pueden dejar. Si no directamente, pues en eso sí vamos a llegar a ese acuerdo, lo puede subir el trabajo final. ¿Quién? Solamente una persona del grupo, ¿sí? Una sola persona. Eso sí les pido el favor, estimados estudiantes. A veces hacen un trabajo colaborativo y lo suben todos los estudiantes. Entonces a veces no sé, sí, a veces escriben de 2, a veces se escribe todo el grupo que lo ha hecho, a veces que dices que solamente una sola persona. Entonces, por favor, si es colaborativo y si estuvieron todos, pues todos envíen sus nombres en un solo trabajo y una persona lo presenta. ¿Vale? Listo. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, señor. Listo. Bueno, yo quisiera, pues yo sé que es todavía muy temprano, de que yo sé que a veces todavía nos quedan dudas con normas APA. Por ahora les voy a dar esta referencia para que la tengamos muy puntual. Yo sé que a veces tenemos muchas dudas, preguntas e inquietudes. Por ahora vamos a tomar este cuadrito de normas APA, sí, que es el tamaño carta papel de 21.59 centímetros por 27.94. Fuentes de tamaño de letra. Times New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos. Aquí hay que tener algo claro. A veces los trabajos que me llegan, unos tienen el uno cuadro con Arial 11, el otro con Arial 20. Entonces miren la desorganización que existe. Entonces, por favor, una sola letra. Espaciado interlineado de 2.0 sin espacio entre los párrafos. Alineación a la izquierda sin justificar. Sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. Sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. Numeración de las páginas extremo superior derecho en números arábicos. Aquí están las márgenes también. Aquí tenemos y podemos visualizar la hojita, digamos, de 2. En la parte superior 2.54 centímetros, a la izquierda 2.54 centímetros, a la derecha 2.54 centímetros y en la parte inferior 2.54 centímetros. Entonces, este cuadrito obviamente yo les voy a enviar, ¿cierto? El video para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Este video lo voy a enviar a sus correos institucionales para que lo puedan ustedes visualizar, ¿vale? Listo. Y la portada, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, título, autor, ¿cierto? Asignatura, porque a veces me colocan y entonces no colocan psicología evolutiva, sino, por ejemplo, psicometría. Entonces yo no sé si me están presentando es el trabajo de psicología evolutiva o será de otra, ¿sí? De otro curso. La fecha, ¿sí? ¿Y a quién va dirigido? Mi nombre es Julián Insuasti. Entonces, por favor, tener eso claro. Como también, ¿sí? En las referencias. Entonces, orden alfabético, por apellidos del autor, sangría francesa,
Las referencias tienen que ir en título negrilla centrado, interniliado de 2.0. Entonces eso también tenemos que tener en claro. Por ahora, digamos, utilicemos estas referencias, pues yo creo que al finalizar, ojalá este curso de psicología evolutiva, pues ya tengamos, sí, una adecuada redacción y el tema de organización con normas APA, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias entonces por su atención. Entonces, no sé si exista alguna duda, alguna inquietud, estimados estudiantes. Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Alexandra. ¿Me escucha? Sí, 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 yo le escucho claramente. Sí, es una duda, pero personal. Es como que tengo como si una duda que usted me dijo en el foro, que estaba bien el escrito, muy bien, pero sugiero simplemente organizar el escrito para mejor comprensión. ¿Será que me extendí mucho cuando Orga- dice comprensión? Organización con normas APA, he de haber dicho, ¿cierto? Dice, no, dice muy bien, estimada estudiante Emma, sugiero simplemente organizar el escrito para una mejor comprensión. Gracias, de pronto sí me faltó, no sé si punto o puntuación, coma, no sé. Ya, sí, y de pronto organizar y dar, digamos, en la redacción, es importante que nosotros debemos ser muy concisos, ¿sí? Sí, A sí, veces yo creo dentro que de, sí, sí me hago entender, entonces en esa parte sí sería importante que nosotros miremos, ¿no? Miremos qué es lo que presentamos, qué es lo que organizamos, qué es lo que interpretamos, qué es lo que reconocemos dentro de las lecturas, ¿no? Obviamente, estimados estudiantes, pues es un proceso inicial. Yo sé que apenas hoy tenemos la oportunidad de presentarnos, de mirar esta presentación, y por eso, pues entiendo que a veces no hayan estos procesos, pues, de CIPAS o el tema de este escenario académico. Pero también he sido muy enfático, siempre trato de retroalimentar. Al otro día estoy retroalimentando el foro, ¿no? Entonces, nunca me queda unos días. Yo creo que hoy sí, ya llevo unos 2 días sin retroalimentar la información, pero todos los días estoy, digamos, en el foro. Entonces, tener siempre, pues si hacen su aporte, pues obviamente lo voy a mirar, lo voy a observar, lo voy a analizar y simplemente voy a hacer esa retroalimentación para que usted tome esas recomendaciones y por favor las haga, ¿no? Porque pues ahí también está inmersa su conocimiento, su aprendizaje, como también su nota, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes hagan sus aportes de forma no efectiva. Y también tenemos nuestro canal de Teams, ¿no? Yo les he enviado, algunos me envían la solicitud, igualmente, si no los acepto el día de hoy, al otro día estoy aceptando las solicitudes. Inquietudes, creo que todas las he desarrollado, he hecho, inclusive hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces me han escrito, me han hecho alguna consulta, alguna inquietud y he tratado de solucionarla. Entonces, pues el hecho es, estudiantes, tener conmigo una comunicación activa. Este escenario es muy importante, el de los IPAs, pero también es atención sincrónica y asincrónica. Entonces, escriban. Si hay alguna duda en Teams, por favor. Sí, yo les comunicaba que, pues, lastimosamente ya no vamos a tener el tema de Skype, pero es por directrices de nuestra universidad. Entonces, ahora estoy por este canal de Teams y me ha parecido supremamente muy bueno, entonces, para que podamos activar, ¿no? Entonces, y si no, déjeme el horario, dígame a tal hora puedo, yo si tengo el espacio, pues ahí a esa hora estaré realizando la llamadita para poder resolver alguna duda o inquietud que ustedes tengan, estimados estudiantes. No sé. Profe, Sí.
¿Por dónde ha enviado el enlace del grupo de Teams? Es que yo lo estuve buscando y no lo encontré. Sí, ese se lo envió directamente, el enlace lo enviamos por Skype la anterior, en el anterior, digamos, fase, la 1, y ahora se los envié por el foro, ¿no? En el foro está el enlace. En la primera, Ah, bueno. cuando se inicia, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Al inicio de cada foro, ahí está el link para que ustedes me puedan agregar al Teams y así poder tener esta atención, eh, ¿no? Sincrónica y asincrónica con ustedes, estimados estudiantes. No sé si exista otra duda, otra inquietud. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora para finalizar, ¿cómo les pareció este CIPAS, esta comprensión de la entrega de la segunda fase? Ya hay herramientas ahora para desarrollar muy bien sus aportes individuales, grupales. ¿Cómo miran esta presentación que hicimos el día de hoy? Excelente, profe. Ya me queda claro qué es lo que debo de hacer para poder empezar a realizar el trabajo. Muchas gracias. Vale, gracias a usted, estimada estudiante. ¿Alguien más? Hola, tutor. Yo entré un poquito tarde, pero sí tomé pues, el análisis de lo que usted dijo y gracias. Nos puede ayudar y le dice al ingeniero que nos dé la capacidad de poder aperturar los micrófonos. Bueno, A la próxima, ingeniero. listo. ¿Alguien más que quisiera compartirnos cómo le pareció esta experiencia? Bueno, entonces creo que no siendo más, estimadas estudiantes, estimados estudiantes, eh, por favor, ahorita en la web conference, entonces sería bueno que también participen de ese encuentro, ¿sí? Entonces, para que asistan, por favor, no se olviden de, por favor, llenar el formatico de asistencia que lo envía al chat, ¿cierto? Ahí está cómo debemos diligenciar, perdón, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Entonces lo vuelvo, no sé si lo tenga aquí, sí. Aquí lo tengo, lo voy a volver a enviar nuevamente para que hagan, ¿cierto? Para que puedan diligenciar. Vale, entonces, no sé si de pronto ahí ya les llegó, me pueden manifestar si ahí está el link Sí, de sí, doctor. asistencia. Listo. Bueno, entonces, estimados estudiantes, quedo pendiente en Teams, ¿no? Para cualquier duda, cualquier inquietud, y nos vemos ya en la fase número 3 para nuestros IPAs. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, este video quedará grabado y yo se los enviaré por el correo institucional, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias.